José Basagoiti, CEO y fundador de Trading Pro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, empiezo por esos datos de crecimiento e inflación, datos a toro pasado, pero de momento sorpresa negativa, ¿no? Con la economía estadounidense que confirma una vez más esa desaceleración, pero de momento los futuros están bastante tranquilos. ¿Qué te parecen los datos y la reacción del mercado? Pues sí, todo el mundo poniendo el foco en la inflación y yo llevo muchos meses diciendo que la preocupación está en el otro lado, en el crecimiento. Estamos en un ciclo de desaceleración. Esto lo muestran los datos claramente atrasados, ¿no? Si vemos el PIB de 2023, 24, 25, ya marcando máximos decrecientes, esto es lo que se conoce como enfriamiento económico y parece que este año ya vamos a un estancamiento, vamos, de libro, ¿no? A crecer prácticamente el 0%. Esta revisión es dura. Yo llevo diciendo que el problema de consumo en Estados Unidos es muy serio, no hay actividad y, claro, toda esta clave geopolítica lo que hace es empeorar un poquito todo, ¿no? Es verdad que las expectativas de resultados empresariales se mantienen fuertes, pero no la economía real. Es que estamos viendo una divergencia entre empresas y percentiles más ricos que más o menos se están manteniendo en Estados Unidos y el resto de la sociedad, clases medias y, por supuesto, clases más humildes, que tienen el agua al cuello, ¿no? Y esto se acaba reflejando siempre en datos macro, como el PIB, que la revisión del PIB, mejor dicho, que acabamos de conocer. Así que, lo repito una vez más, podemos ver algún repunte puntual de precios, no derivado del ciclo, sino de esa variable exógena, pero realmente el foco debe estar en una posible recesión y creo que la Reserva Federal y también el Tesoro, en general el Estado, está muy pendiente de ese posible ciclo económico y no tanto, insisto, de una inflación que no se va a ir por ninguna parte, a pesar, insisto, que podamos tener algún repunte energético que permee más precios, pero como digo, muy puntual y como digo, nada cíclico. Y además, recordemos, parece que la atención va a estar ahora puesta en ese dato de IPC, que por una vez va a ser más importante que el PCE, porque aquí ya estamos hablando del mes de marzo, que va a reflejar de alguna manera ya el primer impacto de los precios, sobre todo del alza del precio del petróleo en la inflación. Aquí también se espera un repunte bastante considerable. Sí, como dices, el dato del PCE de hoy no ha mostrado ningún tipo de repunte porque no estaba recogiendo realmente la subida que hemos tenido derivada de la reducción energética. Mañana, viernes, ese dato IPC, como comentas, a pesar de que no es la medida que más le gusta a la Reserva Federal, es la que el mercado va a tomar como real, porque ya va a recoger, como bien comentas, pues esta subida del petróleo, no solo el petróleo, en general, petróleo más gas, por supuesto, más todos los derivados de los mismos, ¿no? Fertilizantes, por supuesto, también. Y bueno, se espera una subida, aunque yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que muchas personas temen, pues, y al igual que en la década de los 70, un repunte muy serio de inflación crónico que incluso llegue por encima del 6-7%. Eso no va a suceder. Vamos, no tengo una bola de cristal, pero no es ni mucho menos, y lo digo fuera contundente, la tesis que tengo. Podemos ver un repunte hasta el 4 como mucho, 4,5 si nos podemos en el peor de los casos, pero que será muy leve, también por efecto base, y esto va a despistar a muchos analistas porque ya hablan incluso de subida de tipos de interés, cuando el foco, y lo digo además, debe estar en el crecimiento. Parece que la gente no ve que nos vamos directos a una recesión económica. Es que ese es el problema. Una recesión económica es muy dura porque aumenta el desempleo, caen empresas y, por supuesto, se desploma el consumo. Vamos a ver cómo responde la Reserva Federal, que tiene que ser, como digo siempre, proactiva, tiene que anticiparse el ciclo y debería ya estar poniendo el foco en eso, no en la inflación, aunque sé que los titulares llevan a esto último, y es verdad que nos gusta, ¿no?, ver cómo el precio de la gasolina sube, cómo el precio de los alimentos en algún caso también está subiendo, pero como digo, no tiene que despistarnos y tenemos que tener claro también como inversores y para preparar el portfolio, me refiero por supuesto para posible compra de bonos, ¿no? Si es que llega esa recesión, yo lo que espero, y ya me mojo un poco y hago un poco spoiler de la hoja de ruta que tengo, es que veamos una desaceleración continua durante el próximo año de 2027 y esto acabe hundiendo los tipos de interés, sobre todo los de la parte larga de la curva. Y por eso creo que pues ahora mismo, a día de hoy, activos como el TLT o ETFs que compren bonos de largo plazo pueden ser muy buenos porque son el mejor activo para tener ante una desaceleración, enfriamiento o incluso recesión económica, y por supuesto en bolsa pues empezar a rotar a ciertos activos algo más defensivos y no tan high beta. Creo que vamos a tener alguna última fase muy parabólica en bolsas, pero que va a ser la final, y ya sabéis que yo estoy preparándome ya para un ciclo duro, tanto a nivel financiero como por supuesto en la economía real, y por supuesto no tanto para la inflación, ni mucho menos una inflación con auge económico como algunos están comentando. El escenario que planteas de debilísimo crecimiento, de una inflación
podríamos decir que todavía elevada o alejada de los objetivos. ¿Qué es lo que pueden hacer los bancos centrales? La prudencia está muy bien, pero hagan lo que hagan, podría estar mal, podría estrangular aún más a las economías, a los hogares, a las empresas endeudadas si suben tipos de interés, pero si bajan tipos pueden no atajar el problema de la inflación. Es el problema del cálculo económico, ¿no? El problema de, al final, tener un socialismo financiero y que sean pocas personas las que tienen que decidir sobre la política monetaria, que van a equivocarse constantemente por falta de información. Es lo que estamos comentando. Ni tú ni yo sabemos qué hacer, ellos tampoco, ¿no? Al final, como digo, la centralización es lo que tiene, ¿no? Esto ya lo estudia muy bien von Mises y lo vemos día a día. Lo que yo creo, a riesgo de equivocarme, por supuesto, es que subir los tipos de interés para tratar de controlar esta supuesta inflación energética sería un error. Eso sí que lo tengo bastante claro. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿hay que mantenerlos o hay que seguir bajándolos? Por lo menos a nivel de expectativas, que el mercado crea que hay posibilidades de que siga habiendo bajadas a lo largo de este ejercicio. Y creo lo segundo, y repito lo mismo, el Banco Central tiene que anticiparse al siguiente ciclo económico, los factores exógenos realmente tienen poco que hacer. Ahora mismo, si sube los tipos de interés, lo que hace es ahogar todavía más a unas familias que hemos comentado que están ya bastante, que lo están pasando ya bastante mal, ¿no? Mantener los tipos, pues es la decisión creo que más fácil, y bajar los tipos, claro, va a recibir muy malos titulares porque la gente va a responder de nuevo inflación, de nuevo dominancia fiscal, pero creo que si lo hacen sería porque están pensando en tratar de aliviar la futura recesión, que ellos tienen indicadores adelantados mejores que yo y saben que va a llegar, o si no recesión es algo muy similar a la recesión. No olvidemos que estamos con un gasto fiscal tremendo, que esto es verdad que en ciertos modos puede más o menos maquillar un poco esa producción, pero más allá de eso sí que vamos a un ciclo económico desde luego duro y bueno, la ortodoxia nos dice que ante eso se contesta con recorte de tipos de interés y yo creo que iremos a eso, a recorte de tipos de interés. Incluso no descarto que la Reserva Federal empiece a comprar de nuevo bonos a nivel masivo, como ha hecho en pasadas ocasiones lo que se conoce como quantitative easing, no lo que está haciendo ahora, que es imprimir dinero para comprar letras del tesoro. Hablo de bonos de largo plazo, que empiece a controlar la curva ante la posible falta de acreedores que puede tener Estados Unidos. No olvidemos que está gastando casi se dice que un billón, ¿no? en la guerra al día, y que además va a subir el gasto en defensa $1 billón al año, es decir, va a aumentar mucho más el déficit y parece que aquellos extranjeros están dejando de comprar tanto bono. Veremos si el sector financiero privado tiene tanta capacidad, los dealers, y si no tendrá que aparecer la Reserva Federal. Entonces creo que va a haber un activismo monetario muy fuerte en los próximos 2 años, con una impresión de dinero muy dura y también, por supuesto, con recorte de tipos de interés. Es lo que creo que va a suceder y creo que sería, entre comillas, y perdóname por la expresión, el acierto, siempre entendiendo que un socialismo financiero nunca va a dar en el clavo y va a tener estos errores que estamos todos acostumbrados a ver. Y luego, en el ámbito de la bolsa, de los índices y de sectores, hablamos mucho de la inteligencia artificial. Es cierto que bueno, pues este conflicto ha venido a bajar un poquito las valoraciones, pero entiendo que habrá vida más allá, ¿no?, de las grandísimas tecnológicas. Hoy, por ejemplo, leemos que Amazon, los ingresos de Amazon Web Services superan los 15.000 millones, que CoreWeave va a aportar capacidad en la nube a Meta, o Intel, que se alía con Elon Musk para los chips Terafab. Entenderemos que hay otros sectores que se pueden beneficiar de la inteligencia artificial, no siendo tan estrictamente tecnológicos, no siendo tan estrictamente las 7 magníficas, José. Sí, como comentas, además hemos visto una limpieza de múltiplos muy interesante. El forward pair de SP500 está ahora mismo en 19 veces beneficios, lo que es bastante más atractivo que hace tan solo unos meses, y es normal porque hemos visto correcciones del precio mientras aún se mantenían, incluso aumentaban las perspectivas de beneficios empresariales. Claro, esto, como digo, ha dejado los múltiplos bastante sugerentes. Veremos si finalmente se cumplen esas expectativas, esa es la clave. Pero como digo, sectores más allá de tecnologías, ha hablado de CoreWeave, es una empresa que hemos metido en cartera recientemente, y justo está en el clavo, ¿no? Es una empresa que vemos con mucho recorrido, pero más allá de todo lo que rodea a la inteligencia artificial y al tech, vemos sobre todo una gran oportunidad, no de corto, sino de medio plazo en el sector energético. Esto, los que nos siguen en Trading Pro ya lo saben. Creemos que estamos en un superciclo de materias primas, donde la energía va a tener mucho peso. Sabemos que además es fundamental, es el input clave en toda la economía, pero particularmente en la inteligencia artificial, sale cuellos de botella. También sector memoria es otro que es verdad que está algo extendido ya, pero por el momentum siempre es bueno, sobre todo si
pensamos en el corto plazo. De hecho, ahí hablamos siempre de Corea del Sur, ¿no? Que ya parece que está recuperando, se hace correcciones. Creo que puede tener también estructuras interesantes, pero sobre todo, más allá de la gestión activa que puede hacer cada uno y posiciones más tácticas, creo que, por supuesto, el sector energético ahora mismo tiene un peso en nuestro portfolio, es bastante interesante para cubrir o para aprovechar, mejor dicho, este superciclo de materias primas que se inició en el año 2025 y puede dar extensión más o menos hasta finales del año 2030. Por lo tanto, recursos y commodities siempre muy interesante. Bueno, commodities, oro o plata, que han quedado muy penalizados desde que comenzara el conflicto. Entiendo que el momento no es todo lo halagüeño que pudiéramos ver, pero ¿sigues viendo un ciclo alcista en el oro? Sí. Sí, te voy a explicar por qué. Hizo un research Apolo, el fondo de inversión muy interesante recientemente, y bueno, pues comentaba que hemos podido tener cierta liquidación en el oro, además con mucha volatilidad por esos margin calls, ¿no? Pues muchos inversores, sean retail o sobre todo institucionales, han tenido que liquidar, vender sus posiciones de oro para hacer frente a las llamadas a margen, para obtener liquidez, básicamente, ¿no? Pero la tesis no ha cambiado. El oro, para que nos hagamos una idea, siempre ha tenido un valor muy claro en un portfolio, y es protegerse de la represión financiera, es decir, de los tipos reales negativos. Y es a lo que vamos, a tipos reales negativos en la economía, que es la única forma de, al final, solventar este sistema de deuda. Tenemos ahora mismo en Estados Unidos un ratio deuda-PIB del 120%. Esto impide a la banca central en un futuro subir los tipos de interés, o por lo menos le pone un corsé. Tenemos en Europa más de lo mismo, unos ratios muy altos. Y siempre la historia, como se ha licuado todo esto, ha sido con inflación y con represión financiera, es decir, poniendo los tipos de interés por debajo de la inflación o de las expectativas de inflación. Esto es un robo a los bonistas y a los tenedores al final de deuda, ¿no? De divisa. Bueno, pues con ese robo es como al final se licuan, como digo, ¿no? Se hacen un poquito más suaves estos ratios de deuda PIB, y cuando eso sucede, para luchar contra la inflación ya puedes optar a la política más ortodoxa, que es subir los tipos de interés. Pero esa es la secuencia. Primero se roba y luego ya se suben los tipos de interés. Y bueno, el oro, como estamos en esa primera parte aún, es creo que el gran activo que tenemos para protegernos de todo esto. Así que bueno, de momento, más allá de la volatilidad de corto plazo, creo que estamos en un mercado joven, y por eso estas correcciones son auténticos regalos para los inversores que confiamos en esa tesis. Pero Bitcoin, que por cierto ha aguantado muy bien desde que comenzara este conflicto, pues ahí está, en ese entorno de los $71.000. Aquí todo lo contrario, pesimismo en torno a las criptomonedas. Bueno, hay ciertos miedos con las criptomonedas, en Bitcoin sobre todo la computación cuántica, esto también lo hemos tratado mucho, pero bueno, ahora mismo si nos fijamos un poco en el lado técnico, en la arquitectura del precio, sabéis que nosotros somos especialistas un poco en la microestructura de mercado, estamos haciendo una figura que se conoce como acumulación, esto lo estudia muy bien Richard Wyckoff, no está confirmado aún, pero de romper estos entornos de los 70.000 que comentaba, 71.000, ese área de resistencia, dejaría o activaría esa fase de suelo de mercado y activaría a su vez imanes alcistas en los entornos de los 95, 96, incluso 100.000. Así que desde mi punto de vista estamos haciendo ese suelo. Es verdad que estas fases son largas en tiempo, llevan a la desesperación a muchos traders, a ese pesimismo, que es de lo que pescan las manos fuertes, no nos olvidemos. La psicología al final es la primera herramienta para que manos fuertes busquen la contrapartida de las manos débiles. Y estamos en ese proceso. Como digo, queda confirmación, pero creo que lo veremos en próximos días. Yo soy muy alcista en activos de riesgo, también en criptomonedas, particularmente en Bitcoin, y estamos cerca de posicionarnos de nuevo. No se pasa del pánico a la euforia de un día para otro, estamos en esa fase lateral, esa zona de congestión, para volver a la euforia tras el pánico. Pero como digo, son al final periodos largos en tiempo que llevan al desgaste. Sé que hay mucho desgaste, no hay más que leer Twitter o los foros económicos, pero bueno, creo que estamos cerquita de volver a la tendencia alcista y volver a ver como Bitcoin, que por cierto se habla mucho de ese pago del peaje, ¿no? en Bitcoin, como Bitcoin vuelve a ser un activo reserva, un activo además que va alcanzando valor, ¿verdad?, al calor de esa escasez, ¿no?, que siempre ha caracterizado, y bueno, pues hoy más que nunca en un entorno de guerra, cuando debería empezar a brillar, y sobre todo si ha pedido por el riesgo de nuevo liquidez, pues debería tener también un sitio importante. Nosotros ahora mismo a corto plazo, como somos muy alcistas de cara a las próximas semanas, y creo que veremos los $100.000, como digo, en el corto plazo. En próximas semanas hablo. José Basagoiti, CEO fundador de Trading Pro, buena tarde, buen negocio, gracias. Un abrazo muy fuerte. Cómo está el entorno geopolítico, el entorno macro, son momentos históricos. Si queréis aprovechar para sacar rendimiento, os invito a conocer nuestro servicio de membresía, un servicio donde enseñamos
a desarrollar el asset allocation, construir portfolios, también el perfil de inversor, por supuesto analizar empresas, analizar gráficos, el ciclo económico. Es muy completo. ¿Queréis probarlo unos días gratis sin compromiso? Bueno, solo tenéis que escribir al WhatsApp que aparece en la empresa, poner prueba de membresía y estaremos encantados de invitaros. A ver qué os parece. Seguimos con el vídeo.